Jesús había resucitado a Lázaro, había tenido un diálogo con las hermanas de Lázaro, eh, y después de ese acontecimiento se arma una revolución, que esas 7 señales son 7 milagros, donde las señales no son los milagros en sí mismos, sino lo que estos milagros representan. Esas son las señales. Por lo tanto, Juan está diciendo que se acerca la Pascua. Él nos quiere llevar en mente al momento de la Pascua. Nos está apuntando a un acontecimiento. Dice que son 6 días antes de la Pascua. Le hago la pregunta, ¿la Pascua qué día cayó? Si fue el viernes que toman preso a Jesús, ¿qué estaba celebrándose en esa cena? ¿O era una cena común que ellos tenían? Ahora, pongamos que fue viernes, en la situación del viernes. Si fue viernes, ¿cuándo es 6 días antes? Lean bien este texto que está aquí en el recuadro y díganme si les recuerda algo. El título del tema, para entrar al reino debes guardar el sábado, es en cierta medida capcioso en los grupos nuestros, ¿no? Es capcioso, por lo que de alguna manera hemos estado durante muchos meses, quizás años, analizando. Y es lo que vamos a tratar de desenredar el momento de hoy. Porque la publicidad la pusimos en algunos grupos y algunas personas no comprendían el título. No comprendían el título. Y es lógico, pero llama la atención. No era que no había que guardarlo, o sí. ¿De qué me van a hablar? Entonces vamos a desenredar esa incógnita. Y yo creo que lo que el título dice, si bien tiene un rasgo de ironía en nuestros entornos de estudio, no está lejos de la realidad. La textualidad de esa frase, que para entrar al reino debemos guardar el sábado. El tema es, ¿qué entendemos por sábado y qué entendemos por guardar? Que son parte de las cosas que vamos a tratar de desenredar. Ya, es muy importante, muy importante. Y si no lo ha hecho, hágalo después de esta presentación, o si lo está viendo en diferido, puede detener esta presentación y ver lo siguiente. Es muy importante que al menos tengamos visto el tema anterior, el tema número 9, donde tratamos la resurrección de Lázaro. El tema anterior habíamos terminado con este texto. Es parte del final del tema anterior de Lázaro. Jesús había resucitado a Lázaro, había tenido un diálogo con las hermanas de Lázaro, y después de ese acontecimiento se arma una revolución, porque Jesús había resucitado a alguien de los muertos. Y esto llegó como noticia, porque había muchos judíos presentes en ese funeral, a donde estaban los fariseos. Entonces se empieza a armar una especie de revolución, y Jesús se va del lugar. Leamos el texto, el 11:54 de Juan. Dice, por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, que no estaba lejos de Bethsaida, que es donde había resucitado a Lázaro. Estaba a unos kilómetros, quizás unas 2 o 3 horas de camino, no más que eso. Es un pueblito pequeño llamado Efraín. Y se quedó allí con sus discípulos y estaba ya cerca la Pascua de los judíos. Así había terminado el tema anterior. No nos olvidemos que Juan, siempre que menciona, él tiene 7 señales en su libro para mostrar que Jesús es el Cristo, que esas 7 señales son 7 milagros, donde las señales no son los milagros en sí mismos, sino lo que estos milagros representan. Y cada vez que va a mencionar una señal, él menciona una fiesta. Y en la señal que
que vamos a entrar en cuestión, que ya guarda relación con lo que viene desde Lázaro versus su muerte que se aproxima, es la Pascua, la fiesta que se está anunciando. Por lo tanto, Juan está diciendo que se acerca la Pascua. Él nos quiere llevar en mente al momento de la Pascua. Nos está apuntando a un acontecimiento. Por lo tanto, para entender el mensaje que viene de aquí en más, hasta que prácticamente terminemos Juan, debemos tener los elementos de la Pascua en nuestra mente, porque es ahí donde nos quiere llevar él. Y muchos subieron de aquella región a Jerusalén, dice, antes de la Pascua, nuevamente lo dice, Pascua es Pesaj, en la fiesta de Pesaj, es la misma fiesta. Antes de la Pascua, para purificarse. ¿Qué significaba purificarse? Purificarse es lo que hacían cuando se lavaban, pero viajaban antes a Jerusalén para hacer la purificación allá. Ya con el paso del tiempo se armó la costumbre porque comenzaba la fiesta de los panes sin levadura junto con la Pascua, es de eliminar cualquier levadura que hubiese en las casas, porque se venía una semana completa de panes sin levadura, que comenzaba con la Pascua. Por lo tanto, no tenía que haber levadura en las casas. O sea, previamente se hacía limpieza de todo. Quizás el concepto de la levadura fuera de la casa se viene armando más tarde, pero si ya el primer día de Pascua no había levadura, significa que en algún momento previo a la Pascua tenían que sacarla. Siempre hubo momentos en que ellos hicieran esa clase de limpieza, porque la limpieza de la levadura implicaba, entre comillas, una limpieza del pecado. Y mientras estaban estos momentos de viajar a Jerusalén para purificarse, ellos buscaban a Jesús y estando ellos en el templo se preguntaban uno a otros, o sea, ¿qué les parece a ustedes? ¿Él va a venir realmente a la fiesta? Ya estaban hablando de él, acerca de lo que había sucedido con Lázaro. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, les dijese o lo manifestase para que le prendiesen, lo querían tomar prisionero, ya previo a la Pascua. Y aquí comienza nuestro estudio. 6 días. Ya estamos en el capítulo 12. El capítulo 11 había sido el final del tema anterior. Ahora continuamos al 12. 6 días antes de la Pascua. Ahora nos está datando el día. Nos está diciendo lo que ahora se viene es tal día. ¿Ok? Quiere que nos concentremos en la cantidad de días, si es que lo pueden notar. Porque antes nos decía previo, no nos dijo cuánto, pero nos decía que se acercaba. Ahora nos está diciendo cuántos días. Dice que son 6 días antes de la Pascua. Le hago la pregunta, ¿la Pascua qué día cayó? ¿Alguien sabe qué día cayó la Pascua? Si fue lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Qué día cayó la Pascua? Algunos Ese dicen que miércoles o jueves. El domingo. miércoles, jueves o domingo. No puede ser todos los días. Un día. ¿Cuántos piensan que fue un domingo? ¿Qué pasó el día de la Pascua? ¿Qué se nos está anunciando? ¿Qué se viene? Ya lo querían tomar prisionero. La muerte. La muerte de Jesús. ¿Qué día muere Jesús? Muere el viernes, Entonces la Pascua debería ser. el domingo. No, un El jueves. viernes. Tenemos una No. confusión, ¿no? Ay, Que tiene que sí. ser antes de la Porque, muerte. claro, Jueves. porque nosotros en nuestra cultura escuchamos Pascua de Resurrección. Entonces lo relacionamos con el domingo. Ahora, vamos a tener que tratar de meternos en la cultura judía para comprender esto y en los textos. No es fácil lo que le estoy diciendo porque aún intentando hacer ese análisis es muy difícil introducirse en la mente judía con los elementos que tenemos. Tendríamos que convertirnos y estudiar el judaísmo para comprenderlo más. Y simplemente estamos analizando texto y buscando información. Ahora, supongamos que es el viernes, ¿ya? Que es el día que Jesús muere en la Pascua. Le hago otra consulta. Jesús hace una cena, ¿no? Que es la última cena, una noche antes de morir. ¿La recordamos? Si aquí hay adventistas y han participado en una santa cena, se leen esos textos de esa última cena, en cada santa cena que se realiza. O sea, si usted ha participado en una, ha escuchado los textos al menos. Ahora, ¿qué cena era? ¿Qué conmemoraba esa cena? Se están dando cuenta que estamos tratando de enchufar los hechos, organizarlos, porque eso va a ser parte de nuestra presentación, pero tenemos que ver qué tenemos en mente, que es la primera impresión que tenemos. Si fue el viernes que toman preso a Jesús, ¿qué estaba celebrándose en esa cena? ¿O era una cena común que ellos tenían? La salida de los hebreos de Egipto y la muerte de los primogénitos. Por eso era bitter, Claro, amargo. eso era Pascua. La celebración de la Pascua era eso, lo vamos a ver ya. Entonces, ¿Pascua era el viernes o el jueves? Sigo quedándome con el jueves. Jueves
o viernes. Tenemos ahí, ¿no? Tenemos una disputa. Ahora, pongamos que fue viernes, en la situación del viernes. Si fue viernes, ¿cuándo es 6 días antes? ¿Alguien me ayuda? Domingo, El ¿o domingo. no? ¿Cómo lo cuenta? Hermana Ceci, ayúdenos. Es hacia atrás. ¿Va contando hacia atrás? Sí. ¿Cuenta el viernes? No, No, cuenta el jueves. O sea, si Pascua es el viernes, cuenta el jueves. Cuente 6 días. Tiene jueves, jueves, miércoles, ya, martes, lunes, domingo. pero dice 6 y conté 5. Ah, ¿verdad? Sábado. Sábado, ya. Miren, 6 días antes, un sábado de semana, Jesús caminó de Efraín a Betania, 2 o 3 horas, 15 kilómetros. ¿Ustedes creen que eso pasó el sábado? No, ¿Por qué? porque era sagrado y no se podía hacer nada en sábado. No caminaban. Ya estaba la costumbre de 900 y tantos metros. ¿Se dan cuenta cómo hay que ir metiéndose en la mente judía? O sea, muy difícilmente ese día cayó sábado. Entonces, ¿cómo Juan nos está diciendo 6 días antes? Entonces no era viernes, era jueves. Les hago una pregunta. Esto no es fácil, ¿ya? Desenredar esto no es fácil. Tenemos que ir atando cabos, porque esto es relevante para el mensaje. Pero vamos a ir piano a piano, ¿ok? Hasta que lleguemos a una conclusión. Por eso le dije que esto no necesariamente iba a ser la conclusión de todo, pero es la parte inicial para que usted pueda hacer sus propios análisis y encontrar a lo mejor otras cosas que nosotros no hemos visto. Si fue el viernes, llegaríamos al día sábado. Y fíjense que lo que dice el texto, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde Lázaro estaba, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Tampoco se iban a organizar cuando llegara para armar una cena, una fiesta donde hubieran un montón de personas, que fue lo que ocurrió. Eso no iba a pasar el sábado, no iba a ocurrir de esa manera, en que alguien salga a invitar a los amigos. No iba a ocurrir, porque se encerraban todos. Entonces es muy difícil que esto haya ocurrido en el sábado semanal. Oye, ¿y si los judíos contaban el tiempo de manera diferente a como nosotros lo contamos? ¿Tenemos información de eso? También lo vamos a desenredar. Ahora, dejen todo eso en la mente, porque lo vamos a ir viendo paso a paso. Pero quiero que ahora vean lo siguiente. Lean bien este texto que está aquí en el recuadro y díganme si les recuerda algo. Les voy a leer esta parte. El que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos, y le hacen una cena o una fiesta. ¿No se les viene algo a la mente? El hijo pródigo, Bien, bingo. ¿Qué decía el texto? Bueno, Lázaro en hebreo es Eleazar, ¿ya? Él ayuda o Dios ayuda. En latín es Lázaros y en griego Lázaros, pero en hebreo es Eleazar, ¿ok? No nos olvidemos que está escrito esto en griego, por lo tanto leemos Lázaro, pero si hubiera estado en hebreo, hubiéramos leído Eleazar, que significa Dios ayuda o Dios es el que ayuda. Claro, porque mire lo que dice Lucas respecto a la parábola del hijo pródigo, porque este es mi hijo muerto era y ha revivido. Similar a lo que dice, estaba muerto y ha resucitado de los muertos. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. La palabra regocijarse en el original es hacer fiesta. Lo mismo que ocurre acá. ¿Se dan cuenta de los paralelismos que existen? Estos no son casualidades. Por alguna razón, esto está escrito de esa forma. Seguimos. ¿Qué es Pascua? El libro de Éxodo es el que nos ayuda a entender lo que pasa en Pascua. Leámoslo. Éxodo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. O sea, este mes, el que te estoy hablando, Moisés, va a ser el primer mes, el principio de los meses, o el primer mes del año. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, o sea, el día 10 del primer mes, van a tomar cada uno un cordero. ¿Cuándo? El 10. Según la familia de los padres, un cordero por familia, y lo guardaréis hasta qué día? El 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y van a pintar los postes. La pondrán en los 2 postes y en el dintel, en todo el contorno de la puerta, de las casas en que lo han de comer. El cordero. Esto en el contexto de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Esto es parte de la última plaga, cuando iba a pasar un ángel que iba a matar a los primogénitos. Entonces, el Señor le está diciendo cómo ese ángel no iba a pasar por la puerta de quienes pintaran
O sea, tenían que elegir el día 10 un cordero. Yo creo que ese primer cordero de ese momento, lo más probable es que lo hayan elegido sobre la hora, no como el rito que se está anunciando acá. O sea, es como que el que está escribiendo este texto no te está trayendo a contexto la festividad de dónde nace, pero iba pasando seguidas las plagas. O sea, no tenían tiempo para buscar el 10 del mes, esperar hasta el día 14 y matarlo. Esto tiene que haber pasado encima, pero de ahí viene, ¿ok? Como que se están mezclando los sucesos y se está utilizando Éxodo para explicar de dónde nace. No sé si me explico, ¿no? Ahora, lo guardan hasta el día 14. ¿Qué día lo matan? El 14, ¿no? Ese día es el día en que se mata el animal y lo inmola toda la congregación. Y dice, toman la sangre, pintan, y el verso 8 dice, y aquella noche, ¿qué día es aquella noche? ¿Qué día es? Es 14. no, porque el israelita contaba el tiempo, la tarde y la mañana, un día. O sea, el sábado comienza el viernes de tarde. ¿Lo entendemos eso, no? El lunes comienza el domingo de tarde, haciendo la relación con nuestro tiempo, por cómo nosotros contamos el tiempo. Nosotros no lo contamos así, pero el sábado en la noche, para el judío, es domingo. Por lo tanto, si el día 14, durante el día, matan el animal y se lo comen en la noche, se lo empiezan a comer el día 15, el siguiente día. ¿Claro con eso? ¿Seguimos? El día 14 se mataba el animal, no se hacía ritual. Esa cena se hacía al final del 14, al comenzar el 15, en la noche. Entonces, el día 14, ¿qué es lo que era? Era el día del matar el animal. Se elegía el 10, se mataba el 14, se comía el 15. ¿Estamos? Estamos. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado, vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, que es como el báculo, que era porque tenían que salir prontamente. Esa noche se iba a dar el anuncio, el otro día en la mañana ellos iban a huir, entonces tenían que comer vestido, eso es lo que está diciendo. Y lo comeréis apresuradamente. Esa es la Pascua. Si bien la Pascua es el 14, la celebración de la cena era el 15, que correspondía al día que comenzaba, que era el atardecer del 14 para el 15. Eso lo tenemos que tener muy claro para entender los hechos, ¿ok? Miren lo que dice Levítico. Aquí más o menos les voy a mostrar un calendario para que nos organicemos en los tiempos. Dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, es Pascua de Jehová. Pascua significa, o Pesaj significa saltar, saltarse. De ahí viene el ángel y se salta el lugar. El ángel que empieza a asesinar, se salta esa casa pintada. De ahí viene el término, ¿ok? Entonces, es Pascua. El día 14 es el día que se mata el animal y se pintaban los dinteles. Bueno, eso se pintó en Egipto. Yo no sé si después siguieron pintando dinteles como rito. Yo creo que no, simplemente comían el animal. Y dice, y a los 15 días de ese mes es la fiesta de los panes sin levadura. O sea, el mismo día que ellos comían ese animal que mataban el 14, o sea, el atardecer del 14, comenzando el 15, comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, el 15. 7 días comeréis panes sin levadura, por 7 días. El primer día tendréis santa convocación. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser sábado ceremonial. El primer día de esos ciclos de 7. Ningún trabajo de siervos haréis, eso es lo que está expresando. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. O sea, todos los días va a haber ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, también sábado. Ningún trabajo de siervos haréis. Ahora vamos a tratar de tirar eso al calendario. Acá va. Supongamos que el 14 de Nisan, en la fecha de que estamos leyendo en Juan, es viernes. Ese día 14 se mataba el cordero. Se tendría que matar el cordero. ¿Cuándo se elegía, según este texto? Los textos el día 10, lo que leímos en Éxodo. O sea, este lunes se elegía el cordero, el 14 se mataba el cordero y el 15, el sábado 15, comenzaba la ceremonia de los panes sin levadura por una semana, esa fiesta, y partía comiéndose el cordero que habían matado durante el día. Al atardecer de ese viernes, comenzando el sábado, en esa noche, ese día 15, se empezaban a comer el cordero y comenzaba junto con la Pascua el primer día de los panes sin levadura. Por eso que comían cordero, vino y panes sin levadura. ¿Y lo comían por cuánto tiempo? 7 días. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, hasta el día 21, por 7 días. Este día era sábado ceremonial. Dice que el primero de los 7, el primer día lo tendréis como santa convocación. Y el séptimo día, también santa convocación. O sea, este día caía sábado ceremonial,
y este día caía sábado ceremonial. A todo esto, el primer mes es conocido como el mes de Nisán, que significa retoño o primer brote. Este es un nombre del mes que es tardío, desde el tiempo babilónico a la fecha. De hecho, lo encuentran, si no me equivoco, en el libro de Esther, como Nisan, con ese nombre, pero antes se conocía como Aviv, que significa espiga tierna, o primer brote, que es casi lo mismo, que es casi la misma referencia, que seguro en el tema de los cultivos tienen que ser las primeras ramitas que van saliendo. Fíjense lo que dice Jeremías 33, 15 al 16. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar, dice, a David un renuevo que es como una ramita injertada, una rama nueva que está saliendo. Dice renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Fíjense en las palabras. Juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra. Interesante. Por lo tanto, entendemos que la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura son las fiestas de primavera. En resumen, tenemos que el viernes es 14, ese es el día del mes de Nisán, es el día de Pascua. Eso que se mataba en ese día se comía el 15 por 7 días más. Se comían. O sea, había holocausto todos esos días, ¿ok? Todos esos días, pero correspondían a la fiesta de los panes sin levadura. Y el día sábado era el Cordero Pascual, que se elegía el día 10. Ahora, para entender bien cómo contar el tiempo, tenemos que entender lo siguiente, que se conoce como cómputo inclusivo del tiempo, cómo contaban ellos los días. Y los vamos a ver con 3 ejemplos, ¿ok? Hay muchos más, pero relevante vamos a poner 3. Esther 4:16 dice, ve y reúne a todos los judíos que se hayan en Susa y ayunad por mí. Esther está llamando a los judíos que están en Persia y les va a pedir algo. Está pidiendo que corra la voz. Y le dice, no comáis ni bebáis, ¿cuántos días? 3 días, noche y día. Está hablando de cada uno día completo, ¿no? Eso es lo que entendemos, o sea, noche y día, 3 días. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey. O sea, ella quería entrar a ver al rey, pero no tenía audiencia. Entonces ella estaba pidiendo que el rey aceptara esa entrada de ella. Y eso no iba a ser fácil porque el rey podía perfectamente no aceptar la entrada de ella y iba a morir. Ella está pidiendo que el pueblo ayune para ella solicitar que Dios intervenga y el rey la autoriza a entrar. Entonces les pide 3 días y 3 noches. ¿Y qué sucede? Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entra al patio del rey. Ahora, ¿cuándo fue eso? Está este día, el día 1, pongamos que es lunes. Ella le pide 3 días y 3 noches que ayunen. ¿Cuándo comenzaríamos nosotros a contar el tiempo? ¿Desde el lunes o desde el martes? Nosotros empezaríamos a ayunar al siguiente día, martes, miércoles, jueves, 3 días y 3 noches, y ella se presentaría ¿qué día? El viernes, en nuestra forma de ver el tiempo. Pero resulta que Esther visita al rey el día 3. ¿Cómo contaba ella el tiempo? Ella lo contaba así. El primer día que ella está hablando es el día 1, lunes. El segundo día es el martes. Y ella, aunque no ha terminado el tercer día, ya visita al rey. O sea, es hoy, mañana y pasado mañana. Eso es lo que ella quiso expresar. Para ellos, si toca parte de un día, es un día completo. Aquí está el ejemplo. Ella pidió ayunar 3 días y 3 noches y no esperó todo ese tiempo como se dice día y noche. Contó el primer día en que manda el anuncio, el día 2, el siguiente día y en el día 3 en el transcurso, cuando aún no terminaba, fue a ver al rey. Otro ejemplo, Lucas 2, 44 al 46. Y pensando que esto está en el contexto, ¿se acuerdan cuando Jesús era pequeño y va con sus padres a Jerusalén y se les perdió y los padres van de vuelta y Jesús no está con ellos? Y ellos regresan a buscarlo. Miren lo que sucede. Y pensando que estaba entre la compañía, o sea, que estaba en el grupo de gente que andaban, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y conocidos, pero no le hallaron. Y vuelven a Jerusalén a buscarle. ¿Cuánto se demoran de ida? Un día, dice. Y en el transcurso de un día se dan cuenta que no está. ¿Cuánto se demoran en volver a Jerusalén? Un día, tanto ida como vuelta. Y mire lo que dice el texto. Y aconteció que lo encuentran, ¿qué día? 3 días después. Lo encuentran durante el tercer día.
pero el texto dice 3 días después. ¿Qué día pasó? El día de ida, el día de regreso y lo encuentran durante el siguiente día. Pero el texto dice 3 días después. No han transcurrido los 3 días, pero el texto dice 3 días después. ¿Por qué? Porque es parte del primer día, es parte del segundo día, es parte del tercer día. Y al ser parte para ellos es 3 días después, es pasado mañana. Así cuentan el tiempo. Ellos, ese es el famoso cómputo inclusivo del tiempo. Si yo digo, en 3 días nos encontramos, para el judío es hoy, mañana y pasado mañana nos encontramos. Para nosotros en 3 días más nos encontramos sería mañana, pasado y después. No contamos nuestro día. Si alguien nace este año, ya tiene un año para el judío. Para nosotros tenemos que esperar que llegue el siguiente año en la misma fecha. Ahora, miren lo siguiente. Aquí hay otro ejemplo. Dice, en el cuarto año del rey Ezequías. ¿Qué día es? El cuarto de Ezequías. No se olviden que el reino se había dividido en dos. El reino de Judá y el reino de Israel. Y no está hablando sobre el rey de Israel y el rey de Judá. Entonces, por eso nos dice que en el cuarto del rey Ezequías, que era el séptimo de Oseas, o sea, el cuarto del rey de Judá versus el séptimo del rey de Oseas, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitia. Aquí, el cuarto de Ezequías, séptimo año. Y dice, y la tomaron, vienen, la sitian los asirios y la toman al cabo de 3 años. ¿Qué año debía ser? En nuestra forma de ver el tiempo, al cabo de 3 años tenemos un año acá, 2 años, sería el séptimo de Ezequías, 10º de Oseas. Ese sería al cabo de 3 años, cuando hayan pasado 3 años. Pero resulta que en el texto dice que eso fue en el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas. O sea, el escritor de Reyes está tomando como tiempo parte del cuarto de Ezequías, el quinto completo de Ezequías y parte del sexto. Y para él pasaron 3 años completos. Así lo expresan. ¿Ok? Y así como este ejemplo, hay un montón más, como la circuncisión en el octavo día, qué día era, y todas esas cosas, como ellos contaban ese tiempo. Ellos contaban el primer día en que partía y el día en que sucedía como días completos. Si nos damos cuenta en nuestra forma occidental de verlo, de aquí a acá no han pasado 3 años completos. Seguimos. Entonces, eso era para comprender cómo cuentan el tiempo los judíos o los escritores acá. Entonces, ahora vamos a contar el tiempo. El 6 días antes, ¿cuándo sería? Si el día 14 es Pascua, ese viernes, 6 días que tenemos que contar antes cae domingo. Contemos. Tenemos que contar el 14. Es tiempo inclusivo. O sea, sería 1, 2, 3, 4, 5, caería el domingo. Y eso sí empataría con el viaje y la celebración de la fiesta. Entonces, ahí empezamos a cuadrar el tiempo. ¿Ok? Ok. Entonces, y ese día en la noche, aquí comienza la Pascua. Esta es la Pascua, es el día que se mata el animal. Yo tengo aquí oscuro y claro en cada día para comprender que los días parten noche y día. O sea, aquí durante este momento, puede haber sido durante el día del viernes se mataba el animal, que ya tenían guardado desde qué día, desde el día 10 hasta acá y acá lo mataban. Entonces, al final de ese día, comenzar este, se lo comían, hacían la cena. Y ese era el primer día de los panes sin levadura, por 7 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el viernes 21. O sea, tiempo inclusivo. Contaban ese mismo día hasta el viernes 21. Este día pasaba a ser sábado ceremonial. Y este día pasaba a ser sábado ceremonial, que se hacía lo mismo que un sábado semanal. ¿Se dan cuenta de algo que está pasando? ¿Alguien percibe algo que sucedía este día? ¿Alguien lo ve o lo digo yo? ¿No? Miren, Dígalo, hermano, dígalo. el 15 era sábado ceremonial por el primer día de la fiesta de los panes y levadura. Y cayó justo un sábado semanal. Coincidieron, se alinearon los dos sábados. ¿Lo ven? Eso es si Cristo murió el viernes. Y tenemos que explicarlo.
Tenemos que explicarlo, no se nos tiene que ocurrir, porque no siempre lo que tenemos en la mente por cultura es lo que realmente nos están expresando los textos. Seguimos. Ya hemos ordenado el caos del tiempo. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Hasta ahí vamos bien. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. ¿Estaba Lázaro? Sí. ¿Estaba la familia? Sí. ¿Quién no estaba? Hasta ahí que se mencione, de los conocidos, de los que vienen de la historia anterior. No estaba María, la otra hermana. Al menos presente hasta ahí no estaba. Entonces, ahí llega María. María aparece en escena y toma una libra, que son poco más de 300 gramos, de perfume de nardo puro, de mucho precio. O sea, un perfume caro, carísimo. Y le unge los pies a Jesús. Y los enjugó o los friega con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. ¿Qué se les viene a la mente? Ya hemos ejercitado nuestra cabeza un montón de veces en estos temas para analizar detalles. ¿Qué se les viene a la mente con esta frase? La casa llena de olor de perfume. Oraciones, Muy bien, ¿por qué oraciones? porque se elevan al cielo con grato olor. ¿Dónde estaba eso? Le hago la pregunta de otra manera. ¿Cuál es la casa? El santuario. El santuario. Ah, Acá el santuario, Juan lo está llevando a una realidad en Cristo, ¿lo ven? No nos olvidemos, entendiendo que hay una relación entre el escritor de Juan, del Evangelio, y Apocalipsis, ¿ok? Por lo tanto, Juan es un desenredo de Apocalipsis. Apocalipsis es revelación. ¿Revelación de qué? De Jesús. Y el Evangelio de Juan es explicar que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios, que es Dios. Ese es el motivo del libro de Juan, que es lo que hemos estado estudiando. Por lo tanto, usted va a encontrar conexiones durante todo el libro acerca de Apocalipsis, ¿ok? Por eso es estas expresiones, que la casa se llena de olor de perfume. Usted mencionó algunas cosas. Por ejemplo, Salmos dice, suba mi oración delante de ti como el incienso. Si alguien le pregunta qué significa el incienso en el santuario, ¿qué responde usted? Las oraciones, ¿no? ¿Estamos de acuerdo todos con eso? Pero resulta que Salmo no está hablando del santuario, es una aplicación sacada de un texto de otra parte. O sea, está hablando del incienso y la oración, porque ellos tenían la costumbre. Se hacía, cuando elevaban el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. Entonces había una relación directa entre las oraciones y el incienso. Mire lo que dice Lucas. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. O sea, así, tenían esa costumbre. O sea, estaba impregnado en la mente judía. Mire lo que dice Apocalipsis, lo que dijo nuestra hermana. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Y dice que son las oraciones de los santos. No tenemos ningún problema en relacionar las oraciones con el incienso. Pero fíjense en el siguiente detalle, también en Apocalipsis. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso. ¿Para qué? Para añadirlo a las oraciones de los santos. Oye, ¿no que el incienso eran las oraciones? Y el mismo Apocalipsis está diciendo eso, ¿sí? Sobre el altar de oro que estaba delante del trono y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones. Las oraciones no son el incienso. Las oraciones reciben incienso para ser gratas. Es la mezcla de ambas, no son lo mismo, aunque van juntas. ¿Qué es el perfume? Alguien podría decir, porque cuando usted estaba en el pueblo de Israel y había incienso, oraban. ¿Son la misma cosa? No. Una cosa es el incienso que está a un lado y otra cosa es la oración. Son dos cosas. Para nosotros, en nuestra concepción, una significa la otra. Pero para el judío no. El judío prendía el incienso para orar, iban juntas. O sea, que mi oración suba con el olor. ¿Comprenden? Ahora, ¿qué es el olor que se le agrega a esta oración? ¿Cuál es el olor grato que llena la casa? Miren lo que sigue diciendo la historia de Juan. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, el hijo de Simón, el que le iba a entregar, ¿por qué no fue ese perfume vendido por 300 denarios a los pobres y dado a los pobres? Eso era como el dinero de un año, de ganancia de un año. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres él, sino porque era ladrón y metía la mano en la bolsa y sustraía lo que había en ella. O sea, el que nos está contando la historia sabía que Judas robaba, ¿no? En ese momento seguro no lo sabía, lo habrían descubierto. Esto es un conocimiento posterior, haciendo referencia al hecho, sacando conclusiones, ¿no? Ah, claro, si él era el que metía la mano, por eso dijo eso.
Pero hasta ese momento no se sabía. El que lo sabía era Cristo nada más. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Qué representaba el olor grato? Es Cristo, es Él. Él es el olor grato de la oración. Todo lo que usted ve en el santuario, nada es nuestro. Todo es una figura de Jesús, toda. Para el judío era él el que oraba. Para el judío, el animal lo representaba a él. Él llevaba un animal para él no pagar por sus pecados, sino que lo pagase el animal y muriese. Él, para expiar su culpa, ponía un animal, ponía a otro, lo representaba a él, pero en la realidad es Cristo. Cristo es el que se une a tu oración para subir. El olor es Él. Juan está tomando la circunstancia esta del perfume y la está llevando a una realidad en Cristo y dice que toda la casa se llena de ese olor. Jesús dice, esto es para mi sepultura. No se está poniendo Él en contraposición a simple lectura, peleando con el que habla por los pobres. Oh, démelo a mí ahora, si total los pobres los voy a tener después. No ese es el sentido, sino que los pobres y Él son el mismo. Por eso que en el juicio de las naciones en Mateo dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Aquí el Señor está tomando el objeto de la atención, después tendréis a los pobres para perfumarlos. Seguimos. A todo esto dice, a mí no me tendréis siempre, ¿no? No siempre me tendréis. ¿No se dan cuenta o no perciben como que Jesús siempre les estaba diciendo que iba a morir, pero como que no lo pescaban en serio? Porque trataron de que eso no pasara y huyeron en caos cuando eso sucedió. Seguimos. En el libro de Mateo dice, refiriéndose al mismo caso, que María derramó no sobre los pies, derramó sobre la cabeza de él, estando sentado en la mesa. ¿Qué piensan de eso? Que Juan diga que se derramó en los pies y que Mateo diga que se derramó sobre la cabeza. ¿Qué alternativas tenemos? ¿Se Que equivocó fue en uno? ambas partes, Claro. claro. Que le derramó de pie, de cabeza hasta los pies. Lo De la bañó. manera que Por eso sí. él dice, me ha preparado esto para mi sepultura, me bañó en el perfume. ¿Se recuerdan que las mujeres fueron a echarle perfume a Cristo y no pudieron? Porque ese día resucitó. Previamente, fíjense que al parecer Jesús les había anunciado, les había contado que iba a morir varias veces y nadie lo había tomado en serio. Y la única persona que lo tomó en serio fue María. Le hago la pregunta, ¿María quería que Jesús muriera? No, por eso que va con lágrimas, con sus cabellos. No quería que él muriera, pero sabía que el maestro lo había dicho. Habíamos visto en la historia de Lázaro, a Lázaro resucitar. Habíamos visto la conversación de Jesús con Marta, cuando le pregunta, ¿crees, Marta? Y Marta había contestado, sí creo. Pero cuando se encuentra Jesús con María, y ve que viene con el tumulto de gente llorando a la tumba, perdón, a donde estaba Jesús por la muerte de su hermano, y Jesús reacciona a eso, no nos dice si María había creído. No termina la historia así. Acá nos está diciendo que María ahora empieza a creer en él. De hecho, en los momentos de la muerte de Cristo era María una de las personas que estaba ahí. Por lo tanto, imaginen los hechos. María está consciente de lo que está sucediendo, entiende que va a morir, no desea que muera, pero al saber lo que había dicho el maestro, va y los baña del perfume. Ella no juntó el dinero en un momento, ella tenía guardado el dinero de mucho tiempo, mucho tiempo. Y no se está seguro que esta María era María Magdalena, por si acaso. Hay una disputa en la teología de pensar si esa María era la misma María Magdalena. Pero yo les digo, pónganse en el caso que fuera la misma María Magdalena. ¿Qué tuvo que hacer para juntar el dinero? Esto tiene un mensaje muy profundo.